Estuvimos hablando en las clases del martes pasado de energía potencial, luego definimos potencial, ayer hicimos un montón de ejemplos de cómo calcular el potencial. Recuerden que tenemos dos formas de pensarlo, el potencial equivalentes. Una es pensarlo a través de la energía por unidad de carga, de modo que si nosotros multiplicamos por la carga la diferencia de potencial, podemos calcular el trabajo que hizo la fuerza eléctrica. En realidad, si lo multiplicamos Q por delta V es el trabajo de la gente, que hizo una fuerza igual y contraria a la fuerza eléctrica para asegurar el movimiento a velocidad constante. Y si le ponemos un signo menos, es el trabajo de la fuerza eléctrica. Bueno, la otra lógica era considerar al potencial como una magnitud, un campo escalar, cuyo gradiente nos daba el campo eléctrico. Esa era la otra opción de trabajar, y bueno, entonces a partir de esa visión de campos vectoriales y escalares, podíamos establecer que el campo eléctrico era un campo conservativo, y de alguna forma hacer un paralelismo con lo que hacíamos con la energía, pero ahora pensando en el potencial. Nos vamos a ir quedando más con la lógica del potencial y con las propiedades que presenta el campo eléctrico como un campo vectorial. Sin embargo, siempre vamos a estar volviendo a relacionar ese potencial con energías que tengan que ver ya sea con desplazar cargas u objetos cargados, y en este caso la energía que les tengo que contar es la energía que se llama de la configuración. Cuando tengo una distribución de cargas, quiere decir que esas cargas las tuve que llevar a las posiciones que ocupan. Hacer que esas cargas lleguen a esas posiciones implicó que yo tuviera que hacer un trabajo en contra de la fuerza eléctrica que generan las cargas que ya están ubicadas. Entonces, el trabajo que me llevó a mí a armar esa configuración, yo hablo de mí para hablar del agente externo, es algún procedimiento por el cual yo hice trabajo para llevar las cargas a la posición. Ese trabajo se almacenó en forma de energía que está en la configuración, y que si yo, por ejemplo, liberara las cargas, ellas se podrían acelerar y adquirir energía cinética, convertir esa energía potencial en energía cinética. Es un ejemplo. Entonces, ¿cuál es la energía que almacena una configuración? Bueno, esa energía la puedo calcular pensando que voy trayendo de a una la carga y armando la configuración. Entonces, traigo la primera carga, no me lleva ningún esfuerzo porque no hay ningún potencial en la región, no hay otras cargas. Cuando traigo, o al menos no hay ninguna diferencia de potencial, bien, podría suponer que está todo el mismo potencial. Ahora, cuando traigo la carga 2, está la carga 1 generando diferencias de potencial entre el infinito y la posición donde ubico la carga 2. Por eso aparece el R12, porque recuerdan, es el potencial que genera la carga 1 en la posición en la que voy a ubicar a la carga 2. Y en el infinito, eso da 0, porque yo decidí que el potencial de la carga 1 en el infinito es 0. Elegí la referencia en el infinito. Entonces el trabajo para traer la 2 va a ser la carga 2 por la diferencia de potencial entre que la carga 2 estaba en el infinito y la posición final en el potencial generado por la carga 1. Cuando voy a traer la carga 3, me encuentro con que ya están la 1 y la 2 ubicadas. Entonces tengo que aplicar la misma lógica. Pienso en el potencial que generan la carga 1 y la carga 2 en la posición final. Por eso me aparecen el R1,3 y el R2,3, que son la distancia de la posición en la que ubico a la carga 3 respecto a las cargas 1 y 2. Entonces ahí tengo el trabajo que me llevó a traer a la carga 3 en el potencial generado por la carga 1 y 2. Por ayuda mía, como sé que el potencial cumple el principio de superposición, y yo voy a escribir que el potencial en la posición 3 es este Q1 sobre R13, 1 sobre 4 pi epsilon 0, y este es el que corresponde al que genera la carga 2 en la posición 3, y son las diferencias de potencial. Yo los tendría que sumar, eso me da el potencial total. Ahora, esto va multiplicado por Q3 para sacar el trabajo. Yo puedo distribuir Q3 y escribir esto en términos de los potenciales que generan cada una de las cargas. O sea, el potencial es el potencial que está en el punto, ¿bien? No hay muchos potenciales en ese punto, hay uno solo que es el que generan todas las cargas, pero por principio de superposición, ese solo que está ahí lo puedo escribir sumando los potenciales que generan cada una de esas cargas en ese punto. Y yo acá lo que hice en inverso fue separarlo para poder escribir estas expresiones en términos
de los potenciales que generan cada carga en ese punto. Entonces, miro esta expresión y yo les digo que, primero, ese trabajo es la energía que almacena la configuración y la puedo escribir como una doble sumatoria donde aparece QJ y BIJ. Esta doble sumatoria les dice que si yo elijo I igual a 1, J tiene que ser mayor que 1. Si no puedo elegir I igual a 1, J1, porque sería un término de autoenergía, un término que diría que la carga 1 se hace un trabajo sobre sí misma por estar ella misma en cada punto, o sea, es un medio delirante. Entonces, el término de lo que se hace ella misma no corresponde ponerlo. Entonces, por eso J empieza a contar desde I mayor que 1. Si yo pongo I igual a, desde valores mayores que I. Entonces yo pongo I igual a 1, J tiene que ser 2. Supongan que tenemos 3 cargas para reproducir lo que tenemos arriba, entonces me aparecería Q2, B1, 2, y después me aparecería el otro valor de J, si N fuera 3, sería 3, entonces me quedaría Q3, B1, 3. Entonces me apareció este término de acá y el primero de los términos del trabajo 3. Después voy a I igual a 2, J solo puede tomar el valor 3 porque N llega hasta 3, entonces yo agarro y pongo, si tengo 3 partículas obviamente, entonces me queda Q3 por B23, me aparece el término que veo acá. Después si yo quisiera tomar I igual a 3, como J tiene que ser mayor, no tengo un valor de J disponible, así que ese término no lo considero. Si tuviera más N, iría sumando más términos. Una forma de escribir esta sumatoria, que me aparezcan todos estos términos que fui obteniendo, es así. La otra es tomar valores de I distinto de J. Entonces, por ejemplo, tomo I igual a 1, J tiene que ser 2 o 3. Y van apareciendo también los términos. Lo único que cuando lo hacen de esa forma, le van a aparecer 2 veces los mismos términos. Por eso aparece un factor 1/2 para no contar 2 veces. Esta es más manejable, con esta sumatoria es mucho más manejable. Yo empiezo con I igual a 1, J no puede ser 1, pero sí puede ser 2 y 3. Cuando voy a I igual a 2, J no puede ser 2, pero sí puede ser 1 y 3. Y así, pero ahí van viendo que les aparecen 2 veces los mismos términos. En consecuencia, tengo que poner un factor 1/2 para no contar 2 veces. Estas sumatorias son todo lo mismo, pero por ahí aparecen en distinto orden, ¿no? Eso es... Claro, sí, o sea, si vos las resolvés, elegís un valor de n, por ejemplo, haces esto que te muestro acá arriba, de ir construyendo el trabajo a medida que voy trayendo una carga. Y calculo que la suma de todos los trabajos, que sería el trabajo total que tuve que hacer para armar la configuración, y después te pones a reemplazar índices acá, sabiendo que J, acá lo hice con 3, por ejemplo, J llega hasta el valor máximo, J e I pueden tomar solamente los valores máximos, o sea, el número de partículas que pusiste cargadas, y empezás a hacerlas, a reemplazar I valores J cumpliendo las condiciones que dicen ahí, vas a ver que te aparecen todos los términos que tenemos arriba. Es una forma de escribir lo que tenés arriba. Solamente que en la última forma, que es más compacta, porque trabajás con una sola sumatoria, te aparecen 2 veces el mismo término. ¿Sí? Entonces, lo que tenés que hacer es poner un factor 1/2 para no contar 2 veces. Estamos de acuerdo que a mí me aparezca Q3, Q2 sobre 4pi epsilon 0 R23 y que me aparezca Q2, Q3, o sea, invertido Q2 con Q3 sobre lo mismo, 4pi epsilon 0 R23, es lo mismo, pero me está apareciendo 2 veces. Entonces pongo el factor 1/2 porque estoy contando 2 veces. Ahora, esto es para traer cargas de a 1. Yo les dije que en las distribuciones continuas la lógica es pensar en diferenciales de carga. Entonces tengo que traer diferenciales de carga para ir armando de la configuración continua. En ese caso, si son diferenciales de carga, la sumatoria se me convierte en una integral. Entonces van a ver que para armar distribuciones continuas, yo traduzco la última expresión que tengo acá como la integral del potencial en el punto R, en el punto, en la distribución, por el diferencial de Q. Ese potencial en la coordenada R, en el punto R en el que yo quiero sacar, es el punto donde está el diferencial de Q. Si yo tengo, por ejemplo, un hilo, voy tomando diferenciales de Q en el hilo y el potencial es en el punto donde tengo el diferencial de Q. Es lo mismo que acá. Cuando yo elijo la QJ, el potencial es en la posición donde ubiqué la QJ. Acá se acuerdan que les dije, elijo Q2 y el potencial es el que hace la carga 1 sobre la posición de la carga 2. Como acá armo un diferencial, entonces
este potencial que está acá es el potencial que corresponde al punto donde está el diferencial de carga que estoy considerando. Y en lugar de sumar cargas puntuales, sumo diferenciales de carga. Entonces aparece una integral. Tengo que integrar en todo ese volumen el producto del potencial en cada uno de los puntos de la distribución por el diferencial de carga que le asocio a ese punto. Y el 1/2 aparece porque cuento 2 veces. ¿Sí? Esto es porque estoy transformando en una expresión continua en la última expresión. Fíjense en la diferencia. La energía de la configuración no es la energía de traer la última carga en el potencial de las anteriores, sino es la suma de las energías de ir trayendo desde la primera a la última carga. Que les dije que no importa, si ustedes hacen las cuentas y traen en distintos órdenes, van a ver que les aparecen los mismos términos, pero tengan en cuenta esto, porque si ustedes quieren pensar la energía de traer la carga 3, es el último término, pero me estoy perdiendo la energía de haber traído la carga 2, o sea, la energía total es haber traído de a una todas. Y en este caso lo estoy considerando como una integral de B diferencial de Q. Esta energía de la configuración, o el trabajo para armar la configuración, es lo que vamos a usar para hacer algunas cuentas de cuando almacenamos energías en alguna configuración continua, tipo, ahora vamos a definir, por ejemplo, 2 planos infinitos, la energía que se almacena en el interior, lo puedo calcular tomando una expresión de este estilo. Ahora, yo tengo una pregunta por ahí, a ver si los despierto un poco. Yo acabo de poner el trabajo igual a la energía de la configuración, y no igual el trabajo igual a menos la energía de la configuración. ¿Por qué no le puse el menos? Que está bien no haberlo puesto, aclaro. ¿De qué trabajo estoy hablando? ¿Del que haces para traer las cargas desde el infinito? Que, claro, del que hago, no el que hizo la fuerza eléctrica, sino el que hice yo. Claro. Por eso no va al menos. El trabajo que hace el agente externo es directamente la energía que se entrega al sistema. Y ahora volvemos a los conductores en equilibrio electrostático. ¿Se acuerdan que hemos venido remarcando una y otra vez que los conductores en todo su volumen son equipotenciales porque el campo en su interior tiene que ser 0? Recuerdan que la justificación es que si no se anula el campo en el interior del conductor, como tiene cargas que se pueden mover, cargas libres para moverse, más allá de que esté neutro o no, siempre tiene un montón de cargas libres para moverse, entonces seguiría el movimiento de cargas, redistribuciones de cargas, y nunca no alcanzaríamos el equilibrio electrostático, que estático tiene que ver con que las cargas se hayan quedado quietas. Entonces en algún momento el conductor reacomoda sus cargas para asegurar que se anule el campo en su interior y las cargas finalmente se queden quietas, que termine el movimiento de cargas. Veamos a qué nos lleva eso. Entonces, primero les describo un poquito el dibujo. La primera parte, esto amarillo representa al conductor, acá estamos poniendo la condición de que el campo sea 0, y afuera tenemos vacío, o sea, no hay nada. Y acá estoy proponiendo como primera instancia que exista un campo E, que sería este que está en la diagonal, que podría llegar a tener una componente paralela al conductor y una componente perpendicular. Esto es una circulación, es una curva por la que me voy a mover. Por ahora lo único que quiero hacer es el camino de A hacia B, entonces estoy haciendo la integral entre A y B del campo escalar diferencial de L. Esto cambiado de signo es el delta D, la diferencia de potencial. Pongo que el campo eléctrico tuviese una cierta inclinación respecto de la superficie, implicaría la existencia de una componente paralela a la superficie. Entonces, si yo voy a resolver la integral entre A y B de E escalar diferencial de L, entonces cuando hago el producto escalar entre E escalar diferencial de L, me queda la parte del campo que va en la dirección del diferencial de longitud, que va sobre la curva en la que me estoy moviendo. Entonces, eso me quedaría la integral entre A y B de E paralelo escalar diferencial de L. Esta es el diferencial de L externo. Bien, entonces, eso nos diría, si yo tuviese un campo en esta dirección, tendría este producto escalar y me daría diferente de 0, porque evidentemente la componente del campo en esta dirección existiría y me daría contribución a la integral. Por otra parte, yo sé que en condiciones electrostáticas el campo eléctrico no circula, con lo cual integrar en una curva cerrada me tiene que dar 0. Y además que dentro del conductor, si voy de B hacia A, la integral de E escalar diferencial en el interior me tiene, diferencial de L pero en el interior,
me tiene que dar el E paralelo diferencial de L en el interior, pero como el campo es 0, en el interior esta integral me tiene que dar 0, o sea que no hay componente paralela en el interior, ni perpendicular, no hay ninguna. Entonces ahora voy y digo, bueno, pero si la condición era que toda la integral en toda la curva me dé 0, la suma de ir de A a B y después de B hacia A me tendría que dar 0. Si la integral en el interior me da 0, entonces me queda que la integral entre A y B en el exterior me tiene que dar 0, lo cual contradice la suposición original de que había una componente paralela, lo cual me lleva a que necesariamente el campo en la superficie de un conductor tiene que ser perpendicular. Esta es otra forma de mostrar la condición de que tiene que ser perpendicular, que creo que no se las había hecho antes, de esta forma. Y es hacer cumplir una propiedad del campo eléctrico, que es que su circulación de 0. O sea, si el campo no puede circular, o sea, si ir de A y volver a A me tiene que dar 0, y en el interior no hay contribución, entonces la integral que va por fuera tiene que darme también 0, que es la condición que estoy pidiendo acá. Entonces, si por fuera me tiene que dar 0, entonces la única forma de cumplirlo es que el campo paralelo de 0. Todo. Entonces la suposición que yo hice acá arriba se contradice. Entonces anulo el campo en paralelo. Entonces esta componente no puede existir. ¿Les ayudó a entender la idea acá? Sobre todo de la integral de circulación. Sí, creo que sí. Y eso lo obtuvimos en casi todos los problemas que resolvimos conductores, nos terminó quedando solamente la componente perpendicular. Por ahí no lo destaqué lo suficiente, pero es así. Entonces ahora vamos a analizar qué pasa en el interior de un conductor. Entonces, ¿qué tenemos en el dibujo de la derecha? Lo amarillo es el conductor, está señalado. La liñita esta marrón que tiene una A es la superficie interna del conductor, donde tenemos un conductor con una forma arbitraria, toda irregular para no tener ninguna condición en particular, y adentro hay un hueco. Y dentro del hueco la nada misma, o sea, está vacío el hueco. No solo el medio es el vacío, sino que no le pusimos ninguna carga. Recordemos que el conductor es un equipotencial, así que no solo lo amarillo, sino remarcado especialmente que la superficie interna del conductor tiene un potencial fijo que vamos a llamar BA. Lo que queremos saber es, porque con una esfera, aplicando la ley de Gauss, o con un cilindro hueco, aplicando la ley de Gauss, fue muy fácil demostrar que el campo en el interior de una cavidad de un conductor tenía que ser 0, independiente de la carga del conductor. Ahora estamos en una condición en donde el conductor tiene una forma arbitraria, no tenemos simetrías para resolver de forma fácil la integral de Gauss y poder sacar una conclusión general, entonces tenemos que ver cómo logramos probar que el campo en el interior de ese conductor también es 0, que en la cavidad de cualquier conductor, si está vacía, si no hay cargas, el campo en esa cavidad da 0. Entonces, primera definición, llamamos el potencial de conductor, que cumple ser todo lo amarillo, tiene el mismo potencial, que es BA, y en particular en la superficie interna de la cavidad. Si hubiese un campo, por ejemplo, yo podría elegir un punto P, y tendría que decir que, bueno, que eso podría estar a un potencial distinto, podría tener un punto en donde esté a un potencial diferente que en A. Entonces voy a decidir que, bueno, que este punto P está a un potencial que voy a llamar BB. Que debería haber existir toda una superficie equipotencial con ese valor de potencial BB. Entonces, la diferencia de potencial entre A y B me tendría que llevar a que necesariamente, si hay una diferencia de potencial entre la curva azul, que tiene un potencial B, en particular entre el punto P, y la curva marroncita, entonces tendría que haber de alguna forma un campo, que no sé muy bien para dónde apunta, pero esa diferencia de potencial me tiene que llevar a un campo dentro de la cavidad y que estaría en la dirección de la superficie equipotencial B y hacia la superficie equipotencial A. Ahora, si yo aplico una gaussiana, que es la violeta, la curva violeta, yo tengo, más allá de que pueda o no resolver esa integral, que la integral de flujo del campo en la cavidad escalar diferencial de área me da 0. ¿Por qué me da 0 esa integral? Es mi pregunta. ¿Puede ser porque no hay cargas? Porque no hay cargas. O sea, lo que yo sé es que el otro lado de la integral da 0. ¿Sí? Es lo único que sé. Entonces, si el otro lado de la integral da 0, esa integral es 0, digamos. El otro lado de la ley de Gauss, el lado derecho, me da 0 porque no hay carga neta encerrada.
Entonces no me queda otra que esa integral me dé 0. Pero si la integral me da 0 y yo digo que hay un campo que va de B hacia A, entonces para que ambas condiciones sean compatibles, ese campo tiene que ser 0, pues si yo establezco un campo que vaya de B hacia A, habría flujo a través de la curva violeta, ¿sí? Pero el flujo tiene que dar 0, más allá de la forma que tenga la curva la gaussiana que elegí. Entonces la única opción para cumplir la condición de que el flujo me dé 0 en el interior es que en realidad no haya campo y que el potencial de la que yo supuse que potencial B sea igual al potencial de A, que son completamente arbitrarios, entonces toda la región interna de la cavidad está potencial constante. ¿Pudieron seguir esta lógica? ¿Podrías repetir lo del final? Lo último que dijiste. Claro, nosotros decimos que la integral de flujo de E tiene que dar 0, pero la integral de flujo de E puede dar 0 por dos motivos, porque todo lo que entra sale, ¿bien? O porque el integrando, el campo en la cavidad es 0. Son dos opciones las que tengo. Ahora, yo en mis supuestos anteriores, para decidir la existencia de un campo en el interior, tuve que decidir que van a existir dos regiones equipotenciales, de modo que yo tenga un campo entre ellas, que apunten que al menos la dirección que une esas dos regiones me determine el campo. Entonces yo tendría un campo que iría desde la equipotencial, donde yo me planteé en el punto P, que se llama B, la curva, hacia la equipotencial A, que está en la superficie interna del conductor. Esas dos, si hubiese un campo, tendrían que haber un campo que fuera de una equipotencial hacia la otra, porque yo las supuse distintas. Pero si yo voy de la superficie con potencial azul hacia en la dirección de no importa si entrante o saliente, pero en la dirección de la equipotencial A, tendría que haber un flujo neto, porque habría líneas de campo saliendo o entrando desde la equipotencial B a la equipotencial A, ¿sí? Porque son distintos los potenciales. Pero eso contradice la ley de Gauss, porque no puede haber flujo neto. Entonces lo que tengo que pensar es que para no tener todas estas contradicciones, la única opción para que la ley de Gauss me dé 0 es que en realidad el campo en la cavidad sea 0 y entonces sí tenga dos equipotenciales, pero con el mismo valor de potencial. Bien, sí. ¿Mejoró? O Sí, sea, sí. para poder cumplir esta condición, tengo que, por lo tanto, suponer que no hay ningún campo que vaya de una equipotencial, que tendrá la forma que tenga, dependiendo, hacia otro, porque las dos equipotenciales tienen el mismo valor de potencial. O sea, tengo que pedir esta condición para que no haya un campo divergente desde B hacia A, o convergente desde B hacia A. Entonces, porque si tengo eso, no es que todo lo que entró por un lado de la gaussiana salió por el otro, ¿sí? No puede ocurrir que todo lo que entra por acá salga, porque entonces tendrías, por ejemplo, suponete que el potencial de B fuera más chico que el de A, entonces el campo apuntaría hacia B. Pero cuando voy del otro lado, el campo también tendría que apuntar hacia B. Entonces tendría entrante, asumiendo que, por ejemplo, el potencial de B es más chico. Tendría un campo entrante. Entonces tendría un flujo neto a través de la superficie. Si la pienso al revés, que el potencial de B es más grande, tendría un campo saliente. Entonces siempre tendría flujo a través de la superficie. La única forma que tengo de solucionar el problema es pedir que el potencial de B y el de A sean el mismo, entonces no hay ningún campo, entonces la integral de flujo me da 0. Y coincide con la carga interior igual a 0. Y eso lo puedo probar para una superficie, o sea, para una cavidad dentro de un conductor con la forma más extraña que se le pueda ocurrir. La podría tomar una esfera y cortar un cubo en el medio de la esfera y tendría que seguir cumpliéndose. O sea que en forma general vamos a decir que en la cavidad de un conductor el campo es 0, siempre que en esa cavidad no hayamos ubicado un objeto cargado. Si el conductor tiene una cavidad vacía, entonces el campo es 0. Y a este efecto se lo llama efecto jaula de Faraday. Entonces tenemos enunciado así: dentro de una cavidad de un conductor cargado, se puede tocar con seguridad la pared interior de la cavidad sin sufrir una descarga. Entonces esto tiene muchísimos ejemplos. Lo primero es anecdótico, porque tal vez si hojean libros de física, sobre todo los más viejos, a algunos les cuenta que este hombre Faraday se metía dentro de grandes jaulas metálicas
con instrumentos de medición para probar su teoría, de que dentro de la cavidad de un conductor los campos no entraban, entonces generaba descargas intensas en toda la jaula metálica, y el tipo estaba ahí adentro midiendo. Obviamente si se equivocaba, ya Faraday no se equivocó afortunadamente y pudo seguir aportando. Pero bueno, era una forma de hacer ciencia en la que uno arriesgaba más la vida, digamos. Y también esto le sirve, por ejemplo, bueno, este año casi no nos salimos a ningún lado, pero vieron años anteriores que hubo muchos ejemplos de que se levantó una tormenta intensa en la playa y la gente se tenía que ir porque si no el rayo descargaba y los podía matar en la playa, o se tenían que irse porque podían caer rayos en la playa. Y entonces a veces te dicen, bueno, por ahí si no sabes qué hacer, lo que te conviene es ponerte adentro de alguna estructura metálica o subirte al auto, no te bajes del auto. Si estás en la ruta viajando y se larga una tormenta eléctrica, no salgas del auto y te pares debajo de un árbol, sino que quedate adentro del auto. Bueno, es por el efecto jaula de Faraday. Es justamente esa la idea. El campo no va a penetrar el interior del conductor, entonces vos podrías tocar la parte de adentro del auto sin ningún problema. El campo eléctrico producido por las descargas del rayo no penetra el interior de la cavidad de un conductor. Entonces, ustedes no tendrían una descarga eléctrica. Pues hay otros fenómenos como calentamiento del entorno, que bueno, eso ya no lo pueden controlar con un efecto jaula de Faraday. No sé si habían escuchado hablar de esto antes. No, yo no. Yo tampoco. Ahora saben por lo menos por qué no. Hoy vamos a ver cómo protegerse de los rayos, básicamente. Pero, ¿por qué les conviene quedarse adentro del auto en el caso de que la tormenta les agarre en la ruta? O por qué les conviene entrar adentro de un edificio o de alguna quedarse debajo de una estructura metálica en lugar de quedarse al descubierto. Es por este efecto. El otro efecto que vamos a ver hoy se llama efecto punta. Estos ejemplos les sirven para entender algunas cosas, pero además sirven para que repasemos conceptos y vayamos entendiendo mejor conceptos acerca del potencial y demás. Entonces, el efecto punta lo vamos a estudiar, es típico, hasta deben tener algún problema en la práctica. Tienen dos esferas, que son las esferitas amarillas que se ven acá en el dibujo. Una tiene una carga Q1, la otra tiene una carga Q2, y las vamos a separar mucho. Los piecitos son negros para representar que son aislantes, o sea que las cargas en estas esferas están en ellas y no pueden irse, pero yo las voy a conectar con un alambre largo, de modo que entre ellas pueda haber intercambio de cargas. Y voy a esperar el equilibrio electrostático, es decir, cuando cesa el intercambio de cargas y se quedan quietas. Entonces van a quedar cada una de esas esferas con una carga dada, que va a depender de las dimensiones de la esfera. Acá lo que pedían, fíjense, que bueno, habla de que tienen radio R1 y R2, las esferas, que están muy alejadas entre sí, conectadas por el cable y en equilibrio electrostáticos con cargas Q1 y Q2. O sea, esperamos hasta que cese el movimiento de cargas y nos queda la configuración de equilibrio electrostático, es decir, con cargas quietas. ¿Por qué las quiero muy alejadas entre sí? Para que los campos no interactúen entre sí. Claro. Quiero que las distribuciones en esas esferas sean aproximadamente las que tendrían si estuvieran solas. Que la única forma de trabajar entre ellas sea pasarse cargas a través del cable. Pero como dijo recién su compañera, que el campo que genera la Q2 no afecte a la Q1, porque evidentemente el signo de las cargas Q1 y Q2 va a ser el mismo, ¿bien? Porque es el exceso de cargas que se distribuye entre las dos. Ahora, si yo las acerco, la distribución sobre esas esferas no va a ser uniforme, ¿bien? Porque si tienen la misma carga, se van a ir hacia los lados externos, digamos, en la esfera 1 se va a ir hacia la izquierda, van a estar más el exceso de cargas hacia la izquierda, en la esfera 2 hacia la derecha. Entonces la distribución se me va a complicar para hacer cuentas. Entonces las alejo mucho, de modo que los campos de cada una de ellas sobre la otra sean pequeños, entonces puedo asumir que las distribuciones de cargas son uniformes en esas esferas. ¿Bien? Vamos por segunda pregunta. ¿Cómo se relacionan los potenciales de las esferas? ¿Cómo esperan que sean los potenciales de uno y de la otra? ¿Cómo se relacionan esos dos potenciales? Pensemos. La esfera 1 y la esfera 2 están conectadas por un cable metálico, evidentemente, ¿no?
¿Las puedo considerar como un único conductor con esa distribución de dos esferas muy alejadas y un cable que las une? ¿O son conductores distintos, que no pueden conducir entre ellos? ¿Qué opinan? ¿Único conductor con esas condiciones o conductores distintos? Para mí es un único conductor. Claro, es el único conductor. Perfecto. Entonces, si es un único conductor, ¿cómo debe ser el potencial de la esfera 1 respecto de la esfera 2? Iguales no deberían ser. Claro. Entonces, pedimos, si me deja el zoom, que los potenciales de la esfera 1 y el potencial de la esfera 2 sea el mismo. Paso 2. ¿Cómo expreso el potencial de la esfera 1 y el de la esfera 2? En función de sus parámetros. Bien, van entendiendo. Tengo muchos iguales ahí en la respuesta. ¿Cómo expresarían, por ejemplo, el B1? Están muy alejadas, las cargas en las esferas están uniformemente distribuidas. ¿Cómo lo expresarían? ¿Se acuerdan cómo es el potencial de una esfera? Porque por ahí no lo saben expresar porque no tenemos lo más básico. Yo particularmente no me acuerdo. Bueno, ¿se acuerdan que, a ver, si se ponen a pensar en la esfera, ustedes pueden, o sea, por ejemplo, estamos pensando en el potencial adentro es una constante porque estas son esferas metálicas y el campo en el interior de las esferas es cero, así que da una constante. Afuera, yo tengo que calcular el campo eléctrico de una esfera, que ¿cómo era el campo eléctrico de una esfera fuera de la esfera? Igual que el campo de una carga puntual con la misma carga de la esfera ubicada en el centro de la esfera. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Entonces, ¿cómo calculo yo el potencial? Y bueno, uso la definición, lo voy a escribir arriba si me deja el puntero. Esto lo hicimos ayer, pero B menos B en la referencia es igual a menos la integral de E escalar diferencial de L entre la referencia y el valor R en el que nosotros queremos calcular el potencial. Bien, si ponemos acá el campo de una esfera, que es igual a la carga puntual, me queda la referencia, y si quiero calcular el potencial en la superficie de la esfera, pongo el radio de la esfera, del campo de una carga puntual, que sería la carga de la esfera sobre 4pi epsilon 0 r cuadrado en la dirección radial escalar el diferencial de L. Y esto habíamos dicho que nos quedaba diferencial de R. Bien, porque es la parte del diferencial de L que está sobre la dirección radial. Ese potencial les queda que B menos B en la referencia es igual a menos, sacamos la Q sobre 4pi epsilon 0. Cuando integran el 1 sobre R cuadrado, les queda 1 sobre R con un signo menos, así que este signo se les va, y les va a quedar 1 sobre R evaluado entre el valor del radio de la esfera al final y el valor de la referencia. Pero la referencia, recuerdan que es la típica de una distribución finita, que es que B en el infinito les tiene que dar 0. Escrito a lo bruto, ¿no? Porque es el límite para R teniendo infinito de B de R, tiene que ser 0. Bien, entonces el potencial de una esfera cargada es prácticamente el potencial de una carga puntual. Acá lo estoy calculando en particular en el radio de la esfera. O sea, estoy viendo el potencial en la superficie de esta esfera o el potencial en la superficie de esta esfera, que como es metálica es toda equipotencial. ¿Sí? ¿Me pudieron seguir? Sí. Entonces, usando esa idea, yo tengo los potenciales, ahora reemplazo la carga la carga Q es la carga de la esfera que estoy analizando, y R es el radio de la esfera que estoy analizando. Entonces tengo el potencial 1, que tiene Q1 y R1, y el potencial 2, que tiene Q2 y R2. Entonces ahora tengo dos formas. Reemplazo las expresiones de los potenciales de una esfera, que fíjense en que yo lo que necesitaba para hacer toda esta cuenta era que la carga en las esferas esté uniformemente distribuida, por eso lo alejé mucho. ¿Bien? Porque si las acercaba, esta cuenta no la podía hacer. Bueno, reemplazo B1 y B2, simplifico los 4pi epsilon 0 y encuentro una relación entre las cargas de las esferas y los radios de las esferas. ¿Sí? ¿La ven? Es simplemente reemplazar y simplificar.
y acomodar, ¿no? Pasé el Q2 dividiendo y era R1. Entonces, ahora que tengo la relación entre los radios de las esferas y las cargas que van a tener las esferas, puedo analizar quién se va a cargar más o menos dependiendo de cómo es la relación de radios. Entonces, si supongo que R2, como muestra el dibujo, es mucho más chiquitito que R1, ¿cuál de las esferas tendrá mayor carga? ¿Quién se carga más? ¿No se va a cargar más Ninguna. R2? A O ver, sea, Q2, Q2, ¿qué va a ser, mayor o menor? para mí mayor. Para mí va a ser mayor que 1. Fíjense que si R2 es mucho menor que R1, este cociente es mucho mayor que 1, ¿cierto? Entonces, si paso Q2 multiplicando, al multiplicar Q2 por un número mucho mayor que 1, me da que Q1 va a quedarse con más carga. Que bueno, uno también esperaría eso porque al fin y al cabo tiene más superficie. Así que la respuesta que dio una de las chicas está bien. ¿Esto lo pudieron ver? Sí, sí, sí. Ahora, ¿cómo calcularíamos la intensidad del campo eléctrico en las superficies de las esferas? Porque ahora queremos comparar los campos cerca de esas esferas. ¿Cuánto valdrán la superficie de esas esferas? ¿O a qué tiende, no? Porque recuerdan que como es una esfera metálica, el campo en la superficie no está definido porque dentro es 0 y afuera, o sea, yendo por valores menores, al radio de la esfera tienen campo 0, y yendo por valores mayores tienen un valor al que tiende. Pero bueno, no está definido exactamente en la superficie, pero sí sabemos a qué tiende el valor. Entonces la pregunta es, ¿cuánto creen que vale el campo? ¿O qué expresión usarían? ¿El campo no es el potencial dividido el radio? No, la expresión sí, no sería una fórmula general eso, pero la expresión es eso. Claro, claro, para la esfera digo. El campo sería la derivada respecto del radio del potencial, porque es el gradiente, ¿no? Cambiado de signo. Entonces te queda, en la expresión final te queda la que vos acabas de decir. Entonces, fíjense, acá lo estoy escribiendo en forma formal para mantener lo que les dije recién. Entonces digo, el campo en la superficie de la esfera 1, cuando me acerco a esa superficie por valores mayores al radio 1, me da Q1 sobre 4pi epsilon 0 R1 cuadrado, como dijo, que es haber derivado el potencial en la dirección de R. Y cuando hago el análogo para la superficie cuando me acerco desde valores mayores al radio 2. Entonces ahora puedo intentar hacer un cociente entre campos para ver cómo se relacionan los campos de estas dos. ¿Quién tiene el mayor campo? ¿Ustedes qué apuestan? ¿Quién tendría el mayor campo? ¿A quién le asignarían el mayor campo? ¿A la grande o a la chiquita? ¿A la chiquita? Bueno, puede ser. Entonces, fíjense, hacemos el cociente, se simplifican de vuelta los 4pi epsilon 0, y me queda un producto de Q1 sobre Q2 por R2 al cuadrado sobre R1 al cuadrado. Pero Q1 sobre Q2 puedo reemplazarlo en función de los radios. Cuando lo reemplazo, se me simplifican R1 y R2, o sea, los cuadrados de R1 y R2, y me queda que la relación de campos es proporcional al cociente entre los radios, pero al revés. Con lo cual, si vuelvo a poner la condición del que radio 2 es mucho menor que 1, R2 sobre R1 va a ser que el radio 2 es mucho menor que el radio 1, R2 sobre R1 es mucho menor que 1, entonces si esto es mucho menor que 1, E1 va a ser mucho menor que el campo de 2. Y esto es, por lo que se dice, es una prueba un poco dirigida, ¿no? De que el campo siempre es más intenso en las puntas, porque nosotros podemos hacer cada vez más pequeña a la esfera 2 y pensarla como una punta, esférica, pero punta al fin, y vamos a ver que eso hace que ese campo sea mucho más intenso. Acá fíjense en qué jugamos, con varias cosas de las que venimos aprendiendo. Pensamos en distribuciones de cargas, pensamos en qué es un conductor, pensamos en cómo calcular los potenciales cuando alejamos mucho, y pensamos en cómo calcular los campos de esferas y además los comparamos. O sea, es un ejercicio bastante completito, digamos, para repasar. Pero además de escribir el efecto de las puntas, podemos hablar de tormentas eléctricas. Y acá me guardé la última expresión, la relación entre las cargas y los radios. Esa era la expresión que tenía en la
esta que les dejé R cuadradita acá, bien, que era una relación entre cargas y radio, por lo cual dijimos que la esfera 1 tenía más carga que la esfera 2. Entonces ahora nos podemos preguntar acerca de, bueno, esta es la condición que obtuvimos para los campos, si el radio de la 2 es mucho menor que la 1, pero ahora nos podemos preguntar, ¿qué pasa con las densidades? ¿Quién tendrá mayor densidad de carga? Porque dijimos que Q1 tiene más cargas que Q2, entonces, ¿alguna tendrá mayor densidad? ¿Esperan que las dos tengan la misma densidad de carga? ¿Qué esperan? Pues esperan algo. Si no tienen la más pálida idea, digan, no, ni idea, sigamos adelante. Intuitivamente, ¿qué esperarían que tuviera más densidad de carga? Más carga por unidad de superficie. Q1. 1. Bueno, vamos a ver si es cierto. Entonces, sigma 1 es la densidad de carga de la esfera 1, que es la carga de la esfera 1 dividida el área, que es 4pi R1 cuadrado. Y sigma 2 sigue la misma lógica con la esfera 2. Si hacemos el cociente de la densidad 1 sobre la densidad 2, nos queda Q1 sobre Q2 y el cociente de los radios. Reemplazo Q1 sobre Q2 y nos queda que las densidades, el cociente entre la densidad 1 y la densidad 2 es R2 sobre R1. ¿Quién tiene más densidad de carga? Q2. Q2. Bien, o sea que tiene mayor densidad de carga, pero claro, como es mucho más chiquita, no alcanza a tener la carga de la esfera mayor. Bien, o sea, está bien que la carga, la esfera grandota tenga más carga, pero por unidad de área tiene más carga por unidad de área la esfera 2. Si uno quiere que la esfera 1 tenga más, ¿no? Pero no, la esfera 1 no tiene mayor densidad de carga. Entonces vamos a tratar de analizar qué pasa en una tormenta eléctrica y para qué, así al grosso modo, porque tengan en cuenta que no soy... Ah, si hay alguien de meteorología me puede ayudar. Capaz que estuvo viendo cosas de rayos y me da una mano, ¿no? No sé si hay alguien de meteorología hoy acá, son poquitos hoy. Pero si hubiese alguien le puede meter onda y me ayuda. Pero básicamente las tormentas eléctricas no se dan con cualquier nube, se dan unas que se llaman cúmulos nimbus, que son bastante alargadas hacia afuera de la Tierra, digamos. Son alargadas hacia arriba. Mayor desarrollo vertical, profe. Gracias. Mayor desarrollo vertical. ¿Ves? Hay alguien de meteorología que tiene más criterio que yo. Gracias. Geofísica, pero bueno. Ah, bueno, está. Bueno, tiene mayor desarrollo vertical. Entonces, en esas condiciones hay algunos modelos que tratan de explicar cómo se comportan y uno de esos es hablar de en general cómo se producen corrientes convectivas donde el aire caliente que viene desde la superficie de la Tierra sube a través de las nubes, se va enfriando, pero mientras es más caliente que el aire que está en las regiones más altas de la nube, sigue subiendo porque es menos denso, tiene que subir, pero en su camino va formando hielo, va produciendo roces, y eso va generando que la nube se vaya cargando. En la parte superior van quedando las partículas en general cargadas positivas, mientras que en la parte inferior empieza a bajar, y cuando llegan hasta allá arriba, ese aire más frío comienza a ser más denso, comienza a descender. Eso es una corriente convectiva, si se acuerdan de General 2, las vieron, ¿no? Que en fluidos el calor se propaga a través de convección, también radiación, pero principalmente convección. Entonces las masas calientes, al ser menos densas, ascienden y las masas frías descienden. Y eso va produciendo que la nube se cargue positivamente en la parte más alta y negativamente, principalmente negativamente en la parte inferior. Por otra parte, en la Tierra, ahí tenemos un aparatito que se va generando una densidad de carga que está influida por la parte de abajo de la nube. ¿Qué va ocurriendo? Que se va generando entonces una diferencia de potencial entre la base de la nube, o sea, la parte más baja de la nube, y la superficie terrestre. Y esa diferencia de potencial se va haciendo cada vez más intensa, con lo cual también se va haciendo cada vez más intenso el campo eléctrico asociado a la diferencia de potencial. Y uno dice, bueno, el aire en general no conduce, bien, eso es así, es un dieléctrico. Ahora, después vamos a hablar, ya en las clases que siguen vamos a hablar de los no conductores,
pero cuando superamos un cierto valor de diferencia de potencial, o sea, cuando alcanzamos un campo muy intenso, que se llama campo de ruptura dieléctrica, el aire se convierte en conductor. Entonces, a medida que se va produciendo esa diferencia de potencial intensa, se va produciendo un efecto en el cual el aire se va ionizando y se va convirtiendo en conductor. Y cuando eso ocurre, esa diferencia se hace tan grande, se produce el rayo. La diferencia más intensa se da cerca de la punta de lo que nosotros ponemos como pararrayo, o sea, para defendernos tratamos de colocar un pararrayo, la diferencia de potencial se hace más intensa en esa punta, ahí se produce una gran carga y se produce un campo súper intenso, que eso vimos, las puntas tienen campos intensos, ahí es donde se intensifica más la diferencia con la base de la nube, y ahí es donde se empieza a producir el rayo, donde es tan alto el campo que se produce la ruptura dieléctrica del aire y se empieza a producir el rayo, que va viajando y haciendo la ruptura a lo largo de la atmósfera hasta llegar a la nube. Entonces, vieron que muchas veces les dicen, cuando se larga una tormenta eléctrica, no vayan a pararse al lado de una antena, una chimenea o un árbol, ¿bien? ¿Por qué? Porque en esos lugares que sobresalen son los lugares donde se va a iniciar el rayo. Claro, ustedes dicen, no, ahí cae. No, bueno, ahí se produce el efecto que genera el rayo a lo largo de la atmósfera. Sí, parece que sí, son de abajo hacia arriba, aunque o sea, ahí se produce. Igual yo estuve mirando un montón de explicaciones y hay muchas opciones. Esta es la explicación más simplificada de que la ionización se empieza a producir cerca de la punta del pararrayo. Entonces uno pone un pararrayo para que no sea el edificio. O sea, vieron que los edificios tienen un pararrayo porque la lógica es que el rayo se produzca y se genere desde el pararrayo y no desde el edificio o desde la antena. Ese pararrayo tiene que tener una conexión fuerte, bien hecha, con la Tierra para que descargue a la Tierra la energía del rayo. Bien, porque si ponemos un pararrayo conectado a una estructura metálica, le damos a toda la estructura metálica. Si hay una antena ahí, la destruimos. Para proteger la antena o proteger el edificio, obviamente ese pararrayo tiene que llegar a la Tierra con una buena conexión para que el rayo pueda ir por ahí y no destruya su entorno. Pero también es importante porque, por ejemplo, si están en la playa y se descarga una tormenta eléctrica, ustedes no deberían ser lo más alto que hay en el entorno, ¿sí? Porque serían el pararrayo. ¿Se entiende la lógica? No tendrían que estar paraditos ahí mirando, tampoco parados abajo de un árbol, tratando de, si la tormenta es eléctrica, porque el árbol va a ser una de las posibilidades de que caiga el rayo ahí, si no hay pararrayos en la proximidad. Vieron también que en una época había muchas caídas de rayo, ahora pasó un poco de moda o sea, pasó un poco de moda porque creo que nadie está afuera, entonces no nos pasan tantas cosas que antes nos pasaban, pero en una época salieron muchos casos de que estaban jugando en una cancha, un partido de fútbol, se largó una tormenta eléctrica intensa y, bueno, cayó cerca de un jugador. Bueno, porque ahí el jugador era el pararrayo, está bien, en el entorno fue el que tal vez era más alto, o el que estaba acomodado más paradito, qué sé yo, y le cayó a él. Entonces ustedes tienen que tratar de evitar de ser lo más alto en el entorno. Después, ¿qué es el rayo y qué es vieron, porque tenemos rayo y trueno, nosotros llamamos rayo a la parte luminosa y trueno al ruido. Bueno, eso tiene que ver con dos cosas. Una, que dijimos que el aire se ioniza y se produce la ruptura dieléctrica del aire y comienza a conducir. Bueno, evidentemente esas partículas se recombinan después, o sea, ionizarse significa que se separan cargas positivas y negativas, pero hay recombinaciones. Esas recombinaciones son muy energéticas cuando ocurren y son las que nos muestran la señal, o sea, es una reacción química que libera mucha energía, entonces nosotros la vemos a través de la luz y la sentimos a través del sonido porque al liberar mucha energía calienta el entorno, bien, que está más frío alrededor, entonces tienen como una expansión del aire. Después que ocurre la combinación de los iones, el aire se enfría y se vuelve a comprimir, entonces tienen como una vibración del aire que es justamente esa onda de choque que nosotros escuchamos como trueno,
como la velocidad del sonido es menor que la velocidad de la luz, el trueno siempre lo escuchamos después que vimos el rayo. Bueno, creo que de tormentas eléctricas ya estamos bien, ¿qué opinan? Y yo aprendí que era, me olvidé, extensión vertical era Mayor desarrollo vertical. mayor desarrollo vertical. Gracias. Sí, se ve que tengo negaciones de recordar algunas cosas. Bueno, listo con los rayos, no sean es que esto que está acá no sea su cabeza, acuérdense. Ya saben, 2 formas de protegerse. Bien, seguimos con las ideas de energías que se almacenan, de potenciales, relacionar, pero ahora vamos a definir un dispositivo que si ustedes abren alguna cosa electrónica, seguro van a ver algunas de las imágenes como las que se ven arriba. Estos seguro si rompieron algo y lo abrieron para ver si lo podían arreglar y nunca lo pudieron arreglar, pero lo intentaron, van a ver alguna de estas piezas que están arriba. Estos se llaman capacitores. ¿Qué son los capacitores? Son elementos que me permiten, primero almacenan cargas, pero al almacenar cargas almacenan un campo en el interior y eso implica el almacenaje de energía. Entonces, almacenamos en esa configuración de cargas una cierta energía que la podemos asociar a la energía que tiene el campo que estamos en su interior. Por ahora nosotros hablamos de la energía de configuración de cargas, en unas clases más vamos a calcular cómo se asocia esa misma energía, pero en el concepto de campo. Entonces, a esos elementos que aparecen en algunos circuitos, que llamamos capacitores, son en realidad arreglos específicos de conductores, que en sus versiones más sencillas están escritos ahí. Yo lo que pongo es con conductores. Por ejemplo, un esférico sería una esfera que acá tiene un agujerito para que podamos ver lo que está dentro, como esta esfera la estuvimos trabajando hace un tiempo. Entonces tengo una esfera en un agujerito y adentro hay una esfera metálica más. Entonces, una esfera dentro de otra. 2 placas cargadas, 2 placas metálicas, una frente a la otra, o un alambre dentro de una estructura metálica. Estos tienen simetrías para que pueda hacer las cuentas, no significa que todos los que se armen son así, pero en general son así. Los chatitos estos son muchos de estos juntos, y estos que se ven circulares son estos cilíndricos. Esféricos no he visto muchos, pero debe haber dentro. Pero bueno, cuestión es que estos son 3 tipos de capacitores con los que nosotros vamos a hacer las cuentas, porque representan simetrías que nos permiten aplicar Gauss para hacer todas las cuentas. Y ya hemos venido calculando en las clases anteriores tanto el campo en el interior como las diferencias de potencial. No, yo les dije un momento, lo estoy calculando porque también lo voy a usar. Bueno, es cierto, lo voy a usar. Entonces, básicamente, un capacitor es un arreglo de conductores que cuando lo ponemos a una diferencia de potencial, quiere decir que yo conecto el conductor interior y el conductor exterior, por ejemplo, a una pila, a algo que puede producir una diferencia de potencial entre sus extremos, se cargan las placas metálicas y se genera una distribución de cargas que almacena energía. Vamos a definir la capacidad de un capacitor como la carga que almacenan en las placas sobre la diferencia de potencial. Acá tengan en cuenta que estamos asumiendo que tienen la misma carga las dos placas, pero cambiadas de signo, porque por ejemplo lo conectamos a una pila, la misma carga, no la misma densidad, misma carga, y lo divido la diferencia de potencial, que es la diferencia de potencial entre los dos metales, las dos estructuras metálicas. Está en valor absoluto porque la capacidad es, para mí, la cantidad de carga que yo puedo almacenar para una cierta diferencia de potencial, para una cierta pila o fuente que conecté al capacitor para lograr almacenar esa carga. Entonces, a mí no me interesa cómo haga las conexiones, no me interesa si pongo la pila el lado positivo conectado al interior y el negativo hacia el exterior, como sería, por ejemplo, en el esférico que tenemos acá, o si lo conecto al revés. Me interesa la capacidad de almacenaje de carga. Entonces, lo pongo en valor absoluto. Es una magnitud que me va a permitir calcular la capacidad que tiene para almacenar cargas, y después quién tiene la carga de qué va a tener que ver de la forma en la que lo conecto. Entonces, es algo que caracteriza a mi capacitor. Y voy a ver que en particular depende de las características estructurales del capacitor. Van a decir, no, pero verdad, me la estás definiendo como la carga que pusiste
sobre la diferencia de potencial tomada en valor absoluto entre las dos placas metálicas, porque va a depender de las características estructurales del capacitor. Bueno, vamos a ver que cuando uno hace las cuentas y escribe la diferencia de potencial en función de la carga, lo que me tiene que quedar son, por ejemplo, los radios de los elementos, la distancia entre placas, o sea, la diferencia de radios si estoy mirando la esfera o el cilindro, la distancia entre placas si es el cuadrado, el área de las placas, la longitud, ¿sí? Ese tipo el material que rellena al capacitor, yo acá los estoy suponiendo como capacitores que están las dos estructuras metálicas y en el medio no hay nada. La realidad es que uno le pone cosas en el medio. Una, porque si no pone cosas en el medio, la estructura no se nos va a mantener así, punto uno. Y otra, porque esas cosas en el medio nos van a permitir también almacenar más carga. Obviamente la cosa en el medio no puede ser un metal, porque entonces convertiría todo el capacitor en un único conductor. Y yo no quiero eso, quiero tener los dos conductores, quiero tener el arreglo de conductores para almacenar las diferencias de las distintas cargas. Entonces, en el medio tengo que poner algo que no conduzca. El aire no es muy útil porque no le va a dar rigidez. Cuando yo lo mueva, la esferita de adentro va a pegar contra las paredes, bien, no me va a servir como capacitor. Entonces se rellenan con materiales que no son los conductores, eso lo vamos a ver en la clase que sigue. Ahora estamos concentrados en resolver el caso más sencillo, que supone que está el vacío, y que yo logré armar eso sin que se me desarme. Bueno, acá les aclaro que se define positiva la capacidad, porque no debe depender de cómo conectamos para cargar el capacitor, y la unidad de capacidad se llama faradio, y es culombio sobre voltio, que son las unidades de carga y de potencial. Vamos entonces a calcular la capacidad de un capacitor plano. Esta la vamos a usar para todos lados, o sea que esta la tienen que saber, chicos. Sí. Entonces, la capacidad de un capacitor plano es la carga sobre la diferencia de potencial, entonces tengo que lograr escribir la diferencia de potencial. Entonces, ¿cómo escribo el valor absoluto de la diferencia de potencial? Tengo que integrar el campo que está dentro del capacitor plano entre una placa y la siguiente, porque es la diferencia de potencial entre las placas. Entonces, me concentro en lo que está acá, en esta integral que tengo que resolver. Yo sé que el campo en el interior de dos placas cargadas con distintos signos, eso lo vinimos calculando, es sigma sobre epsilon 0, porque se suman el campo de la placa positiva, que es sigma sobre 2 epsilon 0, apuntando hacia la derecha, que yo llamé eje Y a esa dirección, y el campo de la carga negativa, que es sigma sobre 2 epsilon 0, pero también apuntando hacia la derecha porque va hacia la carga, porque la carga es negativa. Entonces tengo 2 sigma sobre 2 epsilon 0 apuntando hacia la derecha, entonces tengo sigma sobre epsilon 0. Entonces, cuando yo reemplace la expresión del campo en esta integral, el producto escalar del versor Y y el diferencial de L me va a terminar quedando de X en Y. Pero bueno, aparte, tampoco es que tengo que empezar a pensar que voy a ir en zigzag para calcular o sea, si la diferencia de potencial es independiente del camino, ya puedo directamente decir voy derecho viejo, derechito, derechito, de la carga positiva a la negativa. Entonces escribo el de L como de X en Y. Reemplazo la expresión, entonces lo que me queda integrar es sigma sobre epsilon 0 de X desde la placa 1, que voy a considerar que está en 0, hacia la placa 2, que la voy a considerar que está ubicada en D. Entonces, yo estoy eligiendo el eje X para allá, bueno, no le di ángulo, y acá estaría el eje Y. Entonces esta distancia de acá es D. Bien, esta integral es trivial, me queda sigma sobre epsilon 0D, y ya saqué las barras de valor absoluto porque me quedó positivo. Bien. Si esto me hubiese quedado una expresión, un valor negativo, le tengo que poner la barra de valor absoluto y arreglarle el símbolo que corresponda para que me quede positiva la expresión. Bueno, entonces me queda sigma sobre epsilon 0 por D. Ahora, sigma, que es la densidad de carga, no es la expresión que yo tengo, porque yo necesito poder reemplazar esto en la expresión de la capacidad. Entonces necesito esto escrito en función de la carga total de la placa. Pero ¿cómo relaciono sigma, la densidad de carga, con la carga total de la placa? Y me acuerdo que en particular, si esto está uniformemente distribuido, la carga total de la placa es sigma por el área, ¿sí? O sea que sigma lo puedo poner como Q sobre el área. Y ya está, ya tengo el diferencial el delta B, perdón, escrito en función de la carga, lo reemplazo y se me simplifican las cargas y me queda A epsilon 0 sobre D.
que solo depende de la configuración de conductores y el material en su interior. Porque es cierto, me depende del área de las placas, me depende de la distancia a la que ubique las placas, y me depende de que adentro de esto hay aire o vacío que está caracterizado por la permitividad del vacío, que es epsilon 0. ¿Me pudieron seguir hasta acá? Sí, sí, profesor. Vamos a intentar una lógica parecida, lo vamos a hacer con los otros dos capacitores que les presenté. Acá va el esférico, vamos a suponer que tienen radio A y radio B, que el conductor externo, no importa si tiene espesor o no, porque recuerdan que si ponemos una carga positiva en el conductor interno, el conductor externo va a mandar cargas negativas hacia la superficie interna, así que si cargamos con carga negativa el conductor externo, toda la carga va a quedar en la superficie interna. Entonces, de vuelta, tengo que poder calcular la diferencia de potencial entre A y B para poder reemplazar en la expresión de la capacidad. Entonces, escribo la expresión de la diferencia de potencial, y acá estoy poniendo el campo que me da entre medio de la esfera interior y la esfera superior, entre A y B. Que se lo calculamos ayer, cuando teníamos dos esferas, y decíamos, bueno, una carga, otra carga, o ayer o la semana pasada, nos queda, ¿se acuerdan que en el interior, si ponemos una superficie gaussiana, la única carga que encierra es Q, el campo es radial y esféricamente simétrico, así que podemos obtener que del lado de la integral de Gauss nos queda 4pi el radio de la gaussiana, que sería una esfera concéntrica con esta, pero interior al cascarón, al cuadrado por el módulo del campo, y del lado de la carga encerrada sería la carga de la esfera interior, que es Q sobre epsilon 0. Despejando de ahí, obtenemos que el módulo del campo es la carga sobre 4pi epsilon 0 r cuadrado y que el campo está en la dirección radial saliente. Eso va a producto escalar del dl, esta integral la hicimos hoy al principio de la clase, nos queda Q sobre 4pi epsilon 0, 1 sobre r, con signo positivo, ¿se acuerdan? Y lo tengo que evaluar entre A y B. ¿Por qué esto está invertido? Porque, o sea, cuando yo hago la evaluación, acá tengo un signo menos, que se me va con el de la integral, o sea, por eso nos queda 1 sobre r, pero si yo lo hago entre A y B, el potencial decrece en la dirección de B. Y a mí me interesa el valor positivo, o sea, si yo lo hiciera entre A y B, o sea, esta expresión de acá, me quedaría Q sobre 4pi epsilon 0, esta integral, con el signo menos incluido, por 1 sobre B menos 1 sobre A. Ahora, 1 sobre B es más chico que 1 sobre A. Entonces me daría la cuenta negativa. Entonces, como tengo barras de valor absoluto, para que me quede positivo invierto este orden. Ahora sí, esto seguro es positivo. 1 sobre A tiene que ser mayor que 1 sobre B. Y acá lo estoy acomodando. Simplemente estoy resolviendo la fracción. Ahora que lo tengo escrito, en función de la carga y demás, lo reemplazo en delta B, y simplifico las cargas, y esa es la expresión de la capacidad de un capacitor esférico que está vacío. Queda dependiente de los radios de las dos esferas conductoras y de la permitividad del vacío o del aire. Es lo mismo. La misma lógica para un capacitor cilíndrico. Acá, para poder aplicar Gauss, usar el campo y demás, suponemos que es muy largo. Por eso pedimos que la longitud sea mucho mayor que el radio de las placas. Volvemos a plantear, calcular la integral, y acá estamos usando el campo que me daría en la región entre A y B, entre los dos conductores. Este campo también lo calculamos en alguna de las clases anteriores, es poner una gaussiana, cilíndrica, concéntrica con los dos conductores, decir que el campo debe ser radial, y nos queda al lado de la integral como el área de la superficie curva, que es 2pi el radio de la gaussiana por L, por el campo, y del otro lado la carga encerrada, que es la carga del conductor interno sobre epsilon 0. Eso nos permite despejar el módulo del campo, decir que está en la dirección radial en el sentido de cilindro, en la dirección del radio de los cilindros. Al hacer el producto escalar, esto nos queda dr, y la integral de esto, sacamos todas las constantes fuera, y nos quedaría que quedar la integral de 1 sobre r, de menos 1 sobre r, es el logaritmo de r, que nos quedaría entre b y a. O sea, nos quedaría esta expresión. Fíjense que este signo menos lo dejé de considerar porque lo absorbí en las barras de valor absoluto. O sea, el resultado de la integral sin el signo menos es esta expresión. Pero esta expresión ya me da positiva, por eso el signo menos, al tomar barras de valor absoluto, no lo considero. Entonces reemplazo esta expresión y ahí obtengo la capacidad de un capacitor cilíndrico, que nuevamente me queda en función de los parámetros de la distribución, como son la longitud de los cilindros, el radio del cilindro interior, el radio del cilindro exterior,
y claro, el medio, lo que sea que tenga entre los dos. En este caso es epsilon 0. O sea, la lógica siempre es tomar la definición de capacidad, intentar calcular la diferencia de potencial entre los dos conductores, y una vez calculada esa diferencia de potencial, asegurarse que están tomando la positiva, o sea, mirar la expresión y si, porque va a valor absoluto, se tienen que asegurar que la expresión que van a reemplazar es positiva, la reemplazan y obtienen las capacidades. O sea, las capacidades no son magnitudes negativas, caracterizan la carga que pueden almacenar un capacitor y es independiente de cómo conecten el capacitor para que almacene esa carga. Conecten significa aquí conectamos los dos extremos para que se almacene esa carga. ¿Hasta acá me pudieron seguir? Sí, profe. Bien. Acá vuelvo a remarcar esto, que no depende de las cargas en las placas. Bien, eso es fundamental. Bueno, y entonces ahora vamos de vuelta. Acá se almacenó energía. ¿Cómo calculamos la energía que se almacenó ahora que tengo dos distribuciones, dos conductores a los que les puse cargas, uno adentro, otro afuera, y tiene la misma lógica? Tuve que llevar las cargas a esa superficie de los conductores. ¿Qué energía almacenamos? Es la pregunta. Entonces, ¿cómo la calculo? Acá me vamos con el enunciado. Para cargar un capacitor como una carga Q se deben llevar cargas diferenciales de carga, porque estos son distribuciones continuas, y lo que vamos a suponer es que inicialmente la placa negativa y la positiva no tenían cargas, y yo fui sacando carga negativa de una de las placas, así que esa la fui dejando positiva y la fui llevando a la otra placa. ¿Entendés? Como que una de las cargas le dio carga a la otra. Entonces una quedó negativa y la otra positiva. Tenemos que calcular el trabajo para poder calcular la energía almacenada. Entonces, ¿qué tengo que decir? Bueno, tengo que calcular el trabajo de ir llevando cada una de sus cargas en una cierta diferencia de potencial. Pero esa diferencia de potencial claramente, como lo vimos hoy cuando hablábamos de cómo armábamos una distribución de cargas, está relacionada con el potencial. O sea, yo traigo un diferencial de carga, pero cuando voy a traer el diferencial siguiente, tengo que ver si el potencial en el que voy trayendo los distintos diferenciales de carga va variando conforme almaceno carga. Entonces, ¿qué hago? Y la forma de hacerlo es, yo sé en el capacitor cómo se relaciona la diferencia de potencial con la capacidad de almacenaje de carga del capacitor y la carga que logré almacenar. Entonces, utilizo la definición de capacidad para poder reemplazar el delta B en función de la carga, para poder integrar. Entonces, yo sé que el esfuerzo para traer un nuevo diferencial de carga va a estar influido por la carga que ya traje, por el potencial de la carga que ya traje. El potencial de la carga que ya traje yo lo puedo escribir como la carga que ya traje dividida la capacidad del capacitor. Entonces ahora tengo una relación en donde solamente me aparece una constante, la carga y su diferencial. Entonces integro. ¿Integro desde dónde? Desde que no había ninguna carga, desde que ese capacitor estaba completamente descargado, hasta que construí las configuraciones de carga. Entonces esa integral es trivial. La integral de Q es Q cuadrado sobre 2, evaluado entre 0 y la carga total que almacena el capacitor, me queda este resultado. La carga total al cuadrado sobre 2 veces la capacidad. Que si quiero utilizar la definición de capacidad, la puedo reescribir, la carga al cuadrado que logré almacenar, la puedo escribir recordando cómo definí esto. Recuerdan, si yo uso que la capacidad es Q sobre delta B en módulo, ¿no? Entonces, Q es C por delta B, y Q cuadrado es C por delta B cuadrado. ¿Bien? Entonces, cuando reemplazo Q cuadrado por C por delta B cuadrado, se me simplifican. Esperen que me olvidé el cuadrado de la C. Razón me falta. Mientras yo intento encontrar el puntero para arreglar, díganme si me pudieron seguir. Si no se fueron todos, estoy hablándole a una pantalla. Te sigo, profe. Gracias. Sí, sí, profe. Le seguimos. Las quiero. Bien, entonces un día me tienen que mostrar así las caras, así se ve a quién estoy queriendo tanto. Bien, entonces si asociamos de vuelta, como hicimos antes, el trabajo con la configuración con la energía que se almacena, entonces directamente la energía almacenada en el capacitor es la carga al cuadrado sobre 2C o un medio de C por delta B cuadrado. Bueno, acá es simplemente cómo podemos cargar, un poco más de explicación, simplemente para que se lo imaginen, pues se lo vine adelantando, pero no se los esquematicé. Entonces lo que les muestro ahí básicamente es una batería. Esta se parece medio a una batería de auto, ¿no?
Entonces uno conecta los bornes de la batería a las placas. Entonces supónganse, si este es el borne positivo de la batería, esta placa va a quedar cargada positiva, y si este es el borne negativo de la batería, esta placa va a quedar cargada negativa. Básicamente lo que uno supone es que de esta placa, y originalmente estaba neutra, empezó a enviar hacia el borne positivo de la batería cargas negativas, eso atravesó la batería y salió por el borne negativo y llegó a la superficie cargada negativa. ¿Sí? Eso es lo que te pueden imaginar. O sea que la batería lo que hizo fue llevar las cargas desde la superficie positiva hacia la negativa, si pensamos en cargas negativas, o lo podemos pensar al revés, ¿no? Llevar cargas positivas desde el conductor neutro de abajo hacia el conductor neutro de arriba, cargando positivo al de arriba y negativo al de abajo. Entonces básicamente lo logramos con una batería que en los dibujos de circuito se los van a dibujar así. Lo que se ve clarito celestito serían como los cables que conectamos. Esto significa la batería, la línea más larga es el borne positivo y la más corta es el borne negativo, y a los capacitores se los dibuja a los dos con la misma longitud. Un poco para que tengan en cuenta que el capacitor tiene que ser, depende de cómo lo conecten, o sea que la fuente siempre tiene un borne positivo, no importa si la conectamos de una forma o de otra, la fuente tiene ese borne positivo. Ahora el capacitor sí, su borne depende de cómo lo conectemos, si va a ser positivo o negativo. Entonces el dibujo nos dibuja de la misma longitud, y ustedes, dependiendo de cómo ven, cómo está conectado, deciden cuál de las dos placas del capacitor está cargado positivo. Es un esquema, o sea, este capacitor podría ser cualquiera de los que vimos antes, ¿sí? La línea de arriba representa uno de los conductores, y la línea de abajo representa otro, es un esquema. Hasta acá definimos qué era un capacitor, pudimos calcular su capacidad. Vamos a ver cómo se conectan los capacitores, y después, si logramos llegar, hacemos unas cuentitas con ellos, a partir de todas estas definiciones, digamos. Entonces, ustedes pueden tener dos formas de conectar a los capacitores. Una se llama paralelo y la otra se llama serie. En realidad vamos a ir viendo que esas conexiones paralelo y serie aparecen a medida que vamos construyendo distintos instrumentos, distintos dispositivos que nos sirvan para alguna función en particular. En particular, el capacitor quiere almacenar energía y carga. Entonces, yo los capacitores los puedo conectar en una conexión que se llama paralelo. Paralelo es el dibujo que ven acá, es decir, todos los elementos están a la misma diferencia de potencial, es decir, toman el borne se llama al cablecito que saldría de la placa, de una de las placas, toman el borne positivo de estos capacitores, van conectados al borne positivo de la fuente, y el borne negativo al borne. Entonces, si ustedes les preguntan cuál es la diferencia de potencial a la que está sujeto el capacitor 2, ustedes dicen la de la fuente, delta B. Y si le preguntan respecto del capacitor 1, dicen la de la fuente, delta B. Entonces, si los elementos están conectados a la misma diferencia de potencial, entonces a la misma fuente. Entonces estamos generando la misma diferencia de potencial, entonces estamos hablando de una conexión en paralelo. La otra forma de conectar se llama serie, y en este caso los elementos los vamos conectando sucesivamente, es decir, el borne, entramos por un borne, salimos y ese lo conectamos al elemento siguiente, y el borne por el que sale del elemento siguiente, si hubiese otro, se conectarían, y así hasta llegar a la fuente. Ahora no sabemos todavía la idea de corriente eléctrica, así que la lógica sería eso, conectarlos de esta forma. Evidentemente ahora los capacitores no están conectados a la misma diferencia de potencial, en realidad se reparten la diferencia de potencial de la fuente entre ellos dos, van a tener una diferencia de potencial B1 y una diferencia de potencial B2, que asegure que la diferencia de potencial B1 más B2 le dé la de la fuente. Ahora, cuando pensamos en esto, nosotros tenemos que pensar que el borne positivo genera una carga positiva en la placa más a la izquierda. Eso va a generar una carga negativa en la placa más a la derecha, que genera una carga positiva en esta, y este borne genera una carga negativa. Esto es la misma, y están siendo atraídas por las otras dos cargas. ¿Por qué? Porque Q+,
y Q menos son los mismos, entonces estos dos tienen que ser también los mismos. La diferencia de potencial, entonces, en el caso de conexión en paralelo es la misma para los dos capacitores, pero la carga no. O sea, cada capacitor va a cargar su propia cantidad de carga, depende de la capacidad que tiene para cargarla. Entonces, ¿cómo calculo lo que se llama la capacidad equivalente? ¿Qué significa eso? Que yo quiero calcular la capacidad de almacenar carga de esos dos capacitores juntos como si fueran un único dispositivo. Entonces, a eso lo llamo capacidad equivalente. Entonces, yo lo que estoy haciendo es suponer que estos dos capacitores son uno solo, que van a tener una capacidad equivalente y una capacidad de almacenar carga total de los dos capacitores. ¿Cómo se calcula? ¿Eso por qué se hace? Porque muchas veces para trabajar cuando hay muchos capacitores conviene calcular la capacidad equivalente utilizando la idea de, por ejemplo, tengo esta conexión, los convierto en uno solo, si esto se conectara a otro, también trato de convertirlo en uno solo viendo cómo se conecta al otro y sucesivamente. Entonces, la capacidad equivalente, ¿qué sería? La carga total que almacenan los dos capacitores sobre la diferencia de potencial. Ahora, esa carga total dijimos que cada capacitor almacena su propia carga, así que la voy a llamar Q1 y Q2. Y la diferencia de potencial que tiene es la misma para todos. O sea, el elemento que yo pensaría que reemplaza, un único capacitor que reemplazaría el efecto de estos dos, está sujeto a la misma diferencia de potencial que están sujetos cada uno de los capacitores. En consecuencia, yo puedo distribuir delta B entre Q1 y Q2, pero como delta B es igual a delta B1 y delta B también es igual a delta B2, acá puedo identificar que Q1 sobre delta B1 es la capacidad 1 y Q2 sobre delta B2 es la capacidad 2. Entonces, la capacidad equivalente, o sea, la capacidad de un capacitor que tendría el mismo efecto que estos dos conectados así, es la suma de las capacidades de los dos capacitores conectados en paralelo. Misma lógica, pero para elementos que se conectan en serie. Ahí dijimos que la diferencia de potencial, que delta B, es igual a delta B1 más delta B2. O dicho de otra manera, si yo recorro este circuito, empiezo por ejemplo por acá, por el borne negativo de la fuente, de la batería. Cuando llego al positivo aumenté la diferencia de potencial en delta B, después vine acá y como entré del lado positivo hacia el negativo, decrecí el potencial en menos delta B1, y cuando vine acá fui de la parte positiva a la negativa, decreció el potencial en delta B2. Recuerden que los campos apuntan dentro de los capacitores hacia las cargas negativas, y en consecuencia el potencial decrece desde la placa positiva a la negativa, en consecuencia cuando atravieso el capacitor, la diferencia de potencial es negativa. Y eso me da la misma expresión que tengo ahí abajo. Pero dijimos que de la forma en la que lo estaban conectando, las cargas en los capacitores tenían que ser las mismas. Entonces vuelvo a aplicar la idea de que la carga total que almacena el capacitor que reemplazaría a estos dos sobre la diferencia de potencial a la que está sujeta, tiene que ser igual, acá me sobra una X que no sé por qué, esta es la X de ahí, a ver, se lo borro. Más allá de eso, lo que tenemos que hacer es, esto no lo miren, es agarrar la carga total, que ya sé que es Q, o sea, si sumo todas las cargas, esto es equivalente a pensar en un capacitor externo que tiene una carga más Q y la otra placa una carga menos Q. La de dentro, cuando la sumo, se me desaparece. Entonces me queda Q sobre la diferencia de potencial, que lo escribo como la suma. Entonces invierto la expresión, hago 1 sobre C equivalente, entonces me queda delta B1 más delta B2 sobre Q, distribuyo la Q, y acá me aceleré, pero fíjense que delta B1 sobre Q es 1 sobre C1, y delta B2 sobre Q es 1 sobre C2, entonces 1 sobre la capacidad equivalente es 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Entonces, si yo quiero reemplazar a esos dos capacitores como uno que tiene los efectos equivalentes, tengo que usar esta expresión para poder encontrar C equivalente en función de las capacidades del capacitor 1 y el capacitor 2. Veamos cómo hacemos las cuentas, porque por ahí eso es lo que más le va a decir, y ya terminamos. Terminamos acá con estas cuentitas, son rápidas, no se asusten. Entonces, vamos con un ejemplo. Tenemos dos capacitores de capacidades
5 microfaradios y 12 microfaradios, o sea, 5 por 10 a la menos 6 faradios, 12 por 10 a la menos 6 faradios, micros 10 a la menos 6, están conectados en paralelo y la combinación correspondiente está conectada a una fuente de diferencia de potencial 9 voltios. Conexión en paralelo es ese dibujo, el delta V vale 9 voltios y tengo los valores de C1 y C2. Me preguntan por la capacidad equivalente, es una conexión en paralelo, entonces se suman, directo. Me preguntan por la diferencia de potencial entre los terminales de cada capacitor, eso lo leo directamente del dibujo, porque están los dos a la misma diferencia de potencial, es 9 voltios, la de la fuente. Me preguntan por la carga almacenada en cada uno de ellos, y ahí tengo que utilizar la definición de capacidad y despejar que, por ejemplo, la carga almacenada en uno de ellos es C1 por ejemplo, capacitor 1, o sea, si C1 es Q1 sobre delta V1, despejo Q1 como C1 por delta V1 y hago la cuenta y calculo la carga de Q1, y puedo hacer una cosa idéntica para la carga Q2 y ver que el capacitor 2, que tiene mayor capacidad, porque tiene 12 microfaradios más del doble, también almacena más del doble de carga. Y la energía almacenada, usamos la expresión que obtuvimos, pero fíjense que no le pregunto por capacitores, les pregunto por la energía almacenada en forma general, entonces estoy hablando de los dos capacitores. Entonces la forma de calcularlo más fácil es decir, bueno, si ya calculé la C equivalente, pienso estos dos capacitores como uno solo y calculo la energía almacenada en ese capacitor que tiene una capacidad equivalente y que está sujeto a la diferencia de potencial de la fuente. Entonces uso la expresión de un medio de la capacidad equivalente sobre la diferencia de potencial a la que estaría sujeto el dispositivo que es equivalente al comportamiento de los dos capacitores. Punto. Si queremos repetir esto, pero para capacitores conectados en serie tengo ese dispositivo, ahora el que estuvimos viendo, la capacidad equivalente tengo que calcularla como 1 sobre C equivalente igual a la suma de las inversas, así que la cuenta me va a dar esa, no terminé la cuenta, ustedes la pueden terminar. Si quiero calcular la carga, ahora podría utilizar directamente, como sé que la carga del capacitor equivalente es la carga que tendría cada uno de esos capacitores, entonces puedo usar C equivalente por delta V y listo, y ahí tengo la carga. Ahora quiero calcular las diferencias de potencial, entonces para calcular la diferencia de potencial vuelvo a la definición de capacidad y ahora despejo la diferencia de potencial, entonces si yo sé que el capacitor 1 tiene una carga Q que la acabo de calcular en el inciso anterior, entonces delta V1 es Q sobre C1, si quiero reemplazar Q es C equivalente por delta V sobre C1, bueno, y terminan la cuenta. Y la misma lógica para la diferencia de potencial en el capacitor 2. O sea que no tienen las mismas diferencias de potencial los dos capacitores. Y el último que tienen que hacer es, bueno, acá les comprobé que si suman las dos diferencias de potencial les tiene que dar la de la fuente, o sea que la cuenta está bien hecha. Y si quieren calcular la energía almacenada, pueden utilizar de vuelta para todo el dispositivo, tienen que usar un medio de la capacidad equivalente por la diferencia de potencial a la que está de la fuente, como la capacidad equivalente la tenemos, ahí hice la cuenta que quedó. O sea, esto es lo más fácil, esto es cómo jugar con las fórmulas para ir obteniendo capacidades equivalentes, diferencias de potenciales. En un problema, pues ahí le van a decir que lo conectamos, después lo conectamos a otro y esperamos a que llegue al equilibrio, con qué carga se quedó. Tengan en cuenta que si yo conecté un capacitor a una fuente, lo cargué. Si después con mucho cuidado desconecto la fuente, el capacitor me queda cargado, así que si yo lo conecto a otro capacitor, se va a compartir la carga con el otro capacitor. Ahora, si yo lo mantengo conectado con la fuente enviará las cargas necesarias para que, o sea, el capacitor 1 no necesariamente comparte sus cargas, sino que van a buscar la condición de que los delta V se cumplan ser serio paralelo, o sea, la carga no se conserva porque al estar la fuente entrega cargas, lo que se va a conservar es la diferencia de potencial. Perdón, Marisa, una cuestión. Sí. ¿Se escucha? Sí, sí. Esa formulita que pones ahí para capacitores en serie, la segunda, Sí. producto de la suma, no sé si lo dijiste que eso vale para dos capacitores solamente. Ah, sí, si tienen 3 tienen que sumar. Hay que bancársela. Claro, si tienen 3, bueno, podrían sumar los 3, ¿no? Es lo mismo.
Claro, pero queda una cosa mucho más complicada, no es tan simple como producto dividido a suma. No, tienen que ir, o sea, si les meten muchos capacitores, tienen que ir armando el capacitor equivalente hasta que les quede uno solo. O sea, si tienen, por ejemplo, 2 en paralelos conectados en serie a un tercero, entonces primero hacen el capacitor equivalente del de paralelo, lo dibujan como un C equivalente 1, supónganse, y después ese lo sacan el equivalente con el que está en serie y tienen un C equivalente 2, y a veces se hacen estas cosas de sacar las capacidades equivalentes porque simplifican las cuentas, porque a veces te preguntan el comportamiento del dispositivo como un todo, y bueno, entonces no te conviene ir analizando capacitor por capacitor, porque si no, hacer un equivalente y ver cómo se comporta. Si no, esto es para 2 nada más. Si tienen más, tienen que ir viendo. Sí, Pero es como saco el equivalente de los 2 que se ve más fácil sacar el equivalente, entonces después al equivalente lo llamo C equivalente 1, hago el dibujito de vuelta del diagrama, pero ahora en lugar de los 2... sí, yo lo que voy haciendo para no perder, si tengo más de, ponerle que sean 4 capacitores, y por ejemplo, si que tengo el capacitor 1 y el capacitor 2, entonces ahí al capacitor equivalente que me sale de esos dos le llamo C1-2. Claro. Después, si eso lo hago en equivalente con un 3, me queda C1-2-3. ¿Me siguen más o menos la idea? Sí. Cosa de ir llevando el rastro, digamos, de dónde viene. Porque si no, uno le empieza a llamar C equivalente, C equivalente, C equivalente, y después si el problema les pide, dado la conexión con cierta batería, y calcular la carga en cada capacitor, se complica volver para atrás. Bueno, después ya lo vamos a ver en un problema. Acá en el aire queda como medio suelto. ¿Sí? Claro, acá es como que les di la teoría de cómo se haría y les mostré con el ejemplo más sencillo. Después ustedes saben que en la práctica siempre se va haciendo un poco más feo, pero bueno, las lógicas es como dice, ir sacando equivalentes. Yo redibujo siempre el circuito, cuando saco algo equivalente, lo vuelvo a dibujar y reemplazo, por ejemplo, 2 por 1, porque eso me sirve más a mí para ir viendo cómo seguir. No, sí, para mí es fundamental cuando uno va. Es más, yo lo que voy haciendo es saco cada circuito equivalente como de a uno, pero lo hago en la mitad de la hoja, que se queden medio más. Y del otro lado, o sea, a la derecha voy haciendo las cuentas. Y después, cuando voy hacia atrás, si querés, en ese mismo lugar, uno puede ir poniendo cuánto valen las cargas, la diferencia de potencial para cada elemento. Igual, a ver, en este problema no se nota porque son 2 capacitores, ¿no? Sí, Pero si uno tuviera ya 3, ya ahí es más complicado. Sí. Sí, igual hay muchos ejemplos, o sea, seguro en la práctica lo van a hacer y hay muchos ejemplos en los libros de cada vez más rebuscados los capacitores. Lo importante es saber cómo deshacerse de 2 al menos para empezar a armar desde ahí para afuera. Bueno, chicos, listo la teoría de hoy. Esta vez no me pasé tanto como la semana pasada. Si tienen preguntas pueden preguntar, si no los libero y les subo la clase dentro de poco. Yo no tengo ninguna duda. Bueno, Yo entonces tampoco, profe. que pasen lindo fin de semana largo.